Que el Señor les bendiga en esta hora. Qué bendición poder llegar a, hasta su corazón, ¿verdad? Con esta palabra maravillosa. Yo quiero hablar sobre un tema que probablemente va a ayudarle a muchos. Yo quiero hablar del deber del pastor. Es importante que siempre se tenga en la mente que uno debe de prepararse todos los días para hacer mejor las cosas. Todos estamos comisionados, pero ¿por quién? ¿Comisionados por el Señor o en qué estamos pensando? ¿En alguna comisión que nos encomendaron los hombres? Cuando el hombre acepta obedecer los mandamientos, se está comprometiendo a esperar la promesa que lo comisiona para proclamar el evangelio. La autoridad y el poder es prometido a los que obedecen. Hablamos de la comisión de Dios. No estamos hablando de la comisión de un hombre en particular. Comisión es ir con ayuda. Y estoy hablando que el pastor debe ser. De alguna forma debe ser el pastor. Comisión, como digo, es ir con ayuda. Imposible sin la autoridad de Dios. La comisión es una misión que alguien realiza por encargo. La comisión es ir sin condición. Dios conoce los derechos que tenemos cada uno. El comisionado debe tener cuidado en el autoritarismo. Quiero decir, no debe abusar de la autoridad, volviéndose un absolutista, diciendo solo Él es, porque ese yo es al cual muchos deben renunciar. Vamos a ir entonces sin condiciones. La Biblia tiene las cualidades para todo servidor de Dios. Esas cualidades, como las encontramos en Tito capítulo 1, versos 7 al 9, que nos está diciendo por qué es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendeciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Ves que la Biblia tiene las cualidades para todos los servidores de Dios? Hablemos de lo irreprensible. Lo irreprensible es lo que no merece reprensión. Hablemos de lo administrador o de lo que hay que administrar. Ser administrador que le dé rumbo bueno a lo que pusieron en su mano. Hablemos también de lo soberbio. El ministro debe renunciar a lo arrogante, debe renunciar a lo inmodesto, a lo pesimista, etc. Y si hablamos de lo iracundo, debe renunciar a lo iracundo. Lo iracundo es fácil ser uno fácil de enojarse. Debe renunciar también a lo colérico. Debe renunciar a lo furioso y a la irritación, cualidades de iracundo. El pastor debe renunciar a lo pendeciero. No debe estar propenso a las pendencias. Debe renunciar a las discusiones. Es decir, a los insultos, a las contiendas, a las riñas, a las disputas. Debe renunciar el pastor o el ministro o todo aquel que fue llamado o todo aquel que fue comisionado por Dios. También debe renunciar a la codicia, ese deseo excesivo, ¿verdad?
debe renunciar a ese apetito de riquezas materiales. También debe renunciar a las deshonestidades. Debe renunciar a lo indecoroso. Debe ser honesto. Debe ser hospedador. Debe alojar bien a las visitas. Es donde muchos fallan. Y por último, debe ser retenedor. O sea, no debe olvidarse de todo esto que hemos dicho. ¿Cuántas cosas hay que renunciar y cuántas cosas hay que hacer? Una de ellas, el ser hospedador. Ser hospedador, hay que alojar bien a las visitas. Es donde muchos están fallando. Es donde muchos dejan al siervo. Es donde muchos dejan al pastor. Pero como también hay pastores jactanciosos, pastores orgullosos, porque han adquirido muchas riquezas y no tienen necesidad. Óigame bien lo que estoy diciendo, porque este es un arma de dos filos. Lo importante para mí es que no esté la soberbia, que Dios sea un buen administrador o el siervo sea un buen administrador. Lo importante es que no sea pendeciero, que no sea dado a la codicia, que sea honesto y no deshonesto, y que sepa hospedar a los demás. Ya lo leímos en Tito, lo que es necesario de un obispo o lo que es necesario para ser un administrador de Dios, no siendo un soberbio, no siendo un iracundo, no dado al vino y no pendeciero, no codicioso, sino que siendo un hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y que retenga todo esto, porque eso es lo que tiene, lo que es una cualidad muy extensa para un siervo de Dios. No cualquiera puede servir a Dios. Salmo 101:6 dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Entonces, un ministro debe tener equilibrio, debe dejarse guiar por el Espíritu Santo para utilizar bien lo que la ciencia pone a su alcance. Dios estableció los requisitos del obispado. La iglesia no puede reducirlos. Entonces los requisitos del pastor descansan en su misma conducta que refleja la enseñanza de Cristo. Como si usted se puede dar cuenta, no cualquiera puede ser el pastor. ¿Cuál es el oficio? El oficio, no se escoge como un hombre escoge una profesión que se inclina solo a sus intereses. El oficio trata de la obediencia a un llamamiento especial de Dios. Este se manifiesta en el corazón del que es llamado. El oficio consiste en el deseo fijo y energético de hacer la obra que Dios le encomendó. Todos participamos en regar el evangelio, por supuesto, pero no todos son llamados a ser ministros, ni todos a ser colaboradores. Hay ovejas que hay que alimentar, y esto nos abre una puerta para decir que no hay que obligar a nadie que no quiera hacer algo. El llamado es para el que alcanza madurez espiritual, no el que alcanza madurez en algún nivel académico, en otras cosas terrenales. Es para el que alcanza, aquel que alcanza la madurez espiritual. Acuérdese del Salmo 101, verso 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Tome equilibrio entonces. ¿Qué nos enseña el Señor con sus parábolas? Mateo capítulo 25, verso 21. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor.
Amados que me escuchan, ser fiel en lo poco conduce a una responsabilidad mayor. Sobre mucho te pondré. Si se es un empleado bueno, se le confiará más. Hay que celebrarlo entonces, porque atenderá cosas más grandes. Los que sirven la mesa, acuérdese, los que sirven la mesa llegan primero. Los que les gusta el alimento calientito llegan a tiempo. Y los que comen frío, estos llegan después. ¿En qué área está usted? Conozcamos pues quién es aquel siervo fiel, ya que hay unos que las ovejas le dan la bienvenida porque tienen hambre, llegaron temprano. Para enseñar el camino al cielo hay que ser irreprensibles. Irreprensibles como administradores de Dios. Enseñando el camino al cielo con la aprobación de Dios, no con la aprobación de los hombres, aunque los hombres deben ser bien vistos por los de afuera. Esta aprobación se verá en el ejemplo que da. Es por esto la siguiente escritura, según de Timoteo 2:15, que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. No se olvide que debe recibir con gusto las visitas y también de evitar palabras vanas de los que se desvían. Yo quiero que usted que escucha atesore esta palabra, que es ser hospedador. No se olvide de recibir con gusto a los que llegan con usted, de atenderlos como se debe. Esa es una cualidad del siervo de Dios. La segunda de Timoteo 2:16 nos dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Debe tener una forma ejemplar entonces, que los de afuera hablen bien de usted. Óigame bien, que los de afuera hablen bien de usted. Sea ejemplo. Procure con diligencia presentarse a Dios aprobado. Aprobado por Dios, no aprobado por los de afuera, pero los de afuera que hablen bien de usted por su forma ejemplar. Tenga esa forma ejemplar, que los de afuera digan bien de usted. 1 Timoteo 3:7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Muchas personas están hablando del que les guía. ¿Por qué no están dando un buen testimonio? Considere usted por dónde debe empezar a realizar el trabajo encomendado. Debe lograr no merecer reprensión. Debe apartarse de las necedades. Debe ser manso para corregir. No debe ser asalariado, debe ser voluntario, porque Tito 2:7 dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Cuando la segunda Timoteo 2:24-25, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Si terminamos en 1 de Pedro 5, versos 2 y 3, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Qué importante es, amados que me escuchan, conocer bien la comisión del Señor. El pastor debe ser hospedador, y ya usted encontró o escuchó las cualidades puestas en las cartas a Tito y a Timoteo, ¿verdad? Es importante que siempre se tenga en la mente que debe haber preparación todos los días para hacer mejor